de la institución. Se reportará también entonces la evaluación del comportamiento de los estudiantes en cada paralelo. Y 3.5, el fomento de la convivencia pacífica en la institución educativa, que quiere decir que en el PUM deberemos incluir de manera pertinente al tipo de los programas y proyectos derivados fomenten una convivencia pacífica. Notificar por escrito a las autoridades en el caso de vulnerabilidades de derechos que afecten al estudiante, en el caso de que se diese, ¿no? Sin duda esto les debieron ya haber también difundido, pero no estaba de más aclararlo aquello. Ahora, ¿cuáles son las actividades que no están obligados a realizar los docentes según este acuerdo? Sería no presentar al inicio del año escolar el PCA. Sin embargo, se debe ir realizando a medida que termina cada unidad microcurricular. Obviamente el PUM debe ser de menor tiempo la unidad curricular como tal, ¿no es cierto? Noten ustedes que indican que no se deben entregar informes individuales de la participación en comisiones, de los cumplimientos de actividades, del comportamiento de los estudiantes, evidencias de planes y programas, solicitudes de escritas, de autorización para refuerzo académico, es decir, ya directamente el resultado, ya no hay el proceso que se realizaba antes, ¿no es cierto? Actas de promedios de calificaciones por destrezas o competencias, directamente la nota parcial, los informes técnicos de atención a estudiantes con necesidades especiales, asociados o no a discapacidad, y los avances de aprendizaje dirigidos, tutores o personal del DESE. Ya no lo presentaríamos, en teoría. No ingresamos calificaciones de los insumos para el cálculo de la nota parcial. No sé si es que antes lo hacíamos. De lo que yo entiendo, no subimos tampoco las calificaciones de los insumos. Siempre tenemos solo un registro personal de aquello. No cumplir con un número predeterminado de insumos para el cálculo de la nota parcial, a excepción de la reportada en el PUM. Eventualmente nosotros podríamos tener actividades adicionales que nos dejarían de alguna forma en libertad. Y ya no es necesario en teoría el portafolio. Tampoco es necesario desarrollar programas y proyectos desvinculados al PUM, es decir, nada adicional a lo que hayamos escrito. No deberíamos evidenciar las delegaciones, comisiones u otras designaciones por periodos consecutivos. Es decir, si es parcial, sí deberíamos hacerlo. No se debe dar los reportes de la evaluación de comportamiento de todos los estudiantes por asignatura de parte de los tutores, sino más bien solamente de los que han requerido la acción tutorial. No realizar planificaciones adicionales destinadas al refuerzo académico para el nivel de educación inicial y su nivel de preparatoria. Pues tampoco se hacía antes, ¿no es cierto? Y simplemente el incumplimiento de estas disposiciones pues tendrá la sanción que corresponde al artículo 32 de la ley, es decir, lo debemos cumplir tal y cual. Sin embargo, si podríamos hacer un análisis comparativo, este documento ha sido analizado por algunos auditores del proceso educativo. Miren lo que nos dice acá, ¿no es cierto? Nosotros, en teoría, el docente debe elaborar el PUM como instrumento para la intervención y debe mantener el registro personal de los insumos. Pero también nos indica que no se debe generar informes ni evidencias de los planes y programas de actividades adicionales. ¿Sí? Está alzando el volumen, no escucho. Ana, ve. Sin embargo, de eso, al final igual nosotros debemos realizar el PUM en cada una de sus partes y de por sí eso ya es una evidencia, entonces ya tendríamos como evidencia de aquello, aunque ya no debemos presentar, pero nosotros lo tenemos. Básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Exige que se mantenga un registro personal de las notas de los insumos. Aunque no debemos subirlo a la plataforma, nosotros debemos tener para un proceso de auditoría. ¿Sí? Luego nos indica que el PCA debe realizarse no al inicio del año académico, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta, no es que no se va a realizar en ningún momento, se va a realizar no se va a realizar al principio, pero sí tenemos que irlo realizando durante el ciclo a medida que se van terminando los PUMs.
pero sin embargo, nosotros conocemos que si no tenemos un PSA, por lo menos de manera general, eh, eh, sería más complicado realizar un PUM completo, ¿no es cierto? Porque en el PSA está toda la información de indicadores, de objetivos, unidades, números, etc. Entonces la recomendación pues sería siempre realizar un PSA general, aunque no se entregue, y pues todos los ajustes que se puedan ir realizando mientras se va terminando los PUM para tener un PSA completo. De tal suerte que, según el acuerdo, ya no tenemos que presentar informes como tal, pero sin embargo sí se tiene que ir realizando todas las actividades que se han ido realizando normalmente hasta antes de este acuerdo. Bien, no debemos realizar los refuerzos académicos solamente para educación inicial, los demás tenemos que hacerlo. Sin embargo, los reportes serán solo de los estudiantes en donde se ha aplicado el refuerzo académico, ya no se aplicará o habrá un informe de todo el semestre, ¿no es cierto? Es decir, todos los demás profesores que no son de educación inicial sí deben realizar la planificación del refuerzo académico. Se indica también de que no se debe ingresar los insumos en el sistema, sino solamente las calificaciones parciales y trimestrales, pero eso ha sido siempre. No sé si, como les decía hace un momento, nunca se ha ingresado a calificación de los insumos, es decir, las notas, cómo se construyó la nota parcial. Eventualmente en algunas instituciones privadas sobre todo, sí existe, ¿no es cierto? En los sistemas informáticos la posibilidad de ponerlo estos insumos y cómo se construye la nota parcial. Sin embargo, ya está en esa institución, no está en la normativa general como tal, ¿no es cierto? Ahora aquí dice el tutor deberá reportar la evaluación del comportamiento de los estudiantes de su paralelo. Sin embargo, también indica que no se deben generar reportes de la evaluación de todos, sino solo de los participantes. De alguna forma esto se está contradiciendo, pero la recomendación es tener a la mano el reporte de todo el trabajo de acción tutorial realizada dentro del aula y planificado en el PUM, ¿no es cierto? Entonces, para notar esta secuencia tenemos el PCI, el PCA y la planificación de la unidad didáctica o PUM, que sabemos solamente es una variación en el formato como tal. Es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Ahora se está incluyendo nada más una vinculación con los ejes transversales y los ejes de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, esto ha sido una reseña breve y un análisis del acuerdo 911, que es el último vigente que tendríamos sobre el tema de planificación curricular y microcurricular. Vamos a continuar con Raúl para desarrollando, pues de pronto nos aparecen más inquietudes. Raúl, buenas noches. Sí, Raúl, creo que tienes algún... Sí, ya estoy, Fer, ya estoy. Ya, sí. ¿Cómo vamos? ¿Hubo algún problema ahí con el micrófono? Muy bien, te agradecemos la participación. Buenas noches a ti y a todos los compañeros. Pues continuando con el curso, la verdad te demoraste un poquito más de lo que esperábamos. Vamos a tratar de realizar pues el llenado de nuestro PUD, tratando de no pasarnos mucho más del tiempo, que es 1 hora de nuestra sesión presencial. Sí, entonces en ese sentido en el aula virtual de mi parte ahora están colgados, como les voy a compartir un ratito la pantalla. Sí, en el aula, como les había indicado ayer, están colgados, les voy a indicar de dónde obtener los recursos que voy a usar, ¿no es cierto? En la clase 4 están los currículos por áreas. Entonces, si yo abro esto, ¿no es cierto? Voy a conseguir
esta pantalla de acá. Y ahí está el enlace en la clase 4, ¿no? Entonces yo voy a trabajar hoy con una materia que no domino, es matemáticas. Yo soy profesor de informática, ¿no? Entonces voy a trabajar con este currículo de matemática y lo hago así porque ya lo planifiqué de esta forma, ¿no es cierto? Entonces aquí está el currículo, voy a trabajar con un currículo de bachillerato general unificado. Entonces de aquí se pueden conseguir sus currículums. Yo ya revisé y miren, aquí está, ¿no? Yo voy a trabajar con matemáticas, entonces voy a descargarme el documento, el tomo 2. Ya lo tengo descargado, de hecho lo tengo marcado para indicarles hoy cómo vamos a elaborar. Además, un documento también oficial son pues los libros de texto que nos distribuye el gobierno, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Es el rector de nuestras planificaciones. Entonces yo voy a buscar el libro de texto que corresponda justamente a este nivel. Aquí lo podemos buscar, ¿no? ¿Sí? Educación.gov, libros de texto. Entonces está el primer año de bachillerato general unificado, el libro para el estudiante, ¿no es cierto? De igual forma, nos muestra ahí, solo es cuestión de buscar, ¿no es cierto? Y yo este libro en realidad también ya lo tengo descargado y lo tengo de igual forma, pues marcado, ¿no es cierto? Ya me hice la búsqueda. Ese es el trabajo que ustedes van a tener que hacer después. Pero lo que quiero que noten es que la información está aquí, ¿no es cierto? Miren, está aquí, ¿ya? ¿Sí? En el enlace, y los libros de texto están en Ecuador Gov.es, libros de texto todo unido con un slash, no un slash, un guión medio, ¿cierto? Y además necesitamos, pues, el acuerdo, ¿no es cierto? El acuerdo que también está en la clase 4, ¿no? En la clase 4 está el acuerdo del Ministerio de Educación del 2016-020A. Yo lo tengo abierto justamente acá. Y es, pues, ese creo que es, no, a ver, déjenme ver, pero por ahí está. Si no, ya les publico. Es el instructivo. Ya estaba publicado el instructivo, si no me equivoco, Fer. Y creo que sí es este mismo. El instructivo, solo veamos. No es. Pero bueno, se les puede subir, ¿no? Ese instructivo, además, si lo buscan en internet, lo van a conseguir. Vean, el instructivo sí estaba. A ver, vamos a ver con la pica. Instructivo. Ya, aquí está, ¿no? Está en la clase 7. El instructivo de planificación para el PCI, PCA, PUD, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este de aquí. Y yo ya lo tengo también acá descargado, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en base a esos documentos. Solo hay que buscar en el internet y obviamente buscando en la organización, en el órgano rector, que en este caso para educación media es el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Voy a entrar aquí para... Eso luego necesito volver. Ya. Entonces comencemos, ¿ya? En base a esos, miren, yo ya tengo aquí también, pues, ¿no? Ya redacté, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer en el proceso de las actividades mismo que vamos a realizar en el aula, que eso es algo que lo hace el profesor, en base a su experticia, en base a su experiencia. Él sabe qué va a hacer en el proceso ERCA. Aquí está el proceso ERCA, ¿no es cierto?, del que hemos hablado, de David Cole. Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Esto yo voy a tomar al final y le voy a copiar y pegar, ¿ya? Porque esto no está en los libros. Esto nos va a dar ya obviamente el enfoque pedagógico que usemos, nuestra experiencia, las herramientas que manejemos, las estrategias, etcétera, etcétera. Y también los recursos, ¿no? Que son los recursos típicos que ponemos en las planificaciones, diapositivas, computador, proyector, etcétera, etcétera. Eso ya lo tengo adelantado. Que de no tenerlo adelantado nos tocaría estar en realidad analizando y escribiendo, ¿no? Pero eso ya cada uno, de acuerdo a su área, de acuerdo, como digo, a su experticia y a sus experiencias que haya tenido, etcétera, etcétera, va a poder colocar de manera adecuada, ¿no? En cuanto al instructivo de la planificación, pues me voy a ir directamente a la página 28. Ese es el trabajo, yo ya lo conozco porque ya lo hice hoy en la tarde, ¿no? Lo revisé. En la página 28 tenemos como anexo 3 el ejemplo de la planificación microcurricular de unidad didáctica, ¿no es cierto? Este modelito, para que ustedes lo trabajen, está en la sección de construcción de nuestra aula virtual de la clase de hoy, ¿no es cierto? Ya les adelantamos, van a tener que hacer un plancito o dos planes de unidad didáctica de una asignatura que ustedes dicten. Está aquí, ¿no? Está en formato Word. Yo lo voy a descargar y lo voy a abrir para ya tenerlo y trabajar, ¿no es cierto?
igual ustedes se descargan y lo tienen. Está construido en base está construido en base al reglamento, ¿no es cierto? El reglamento que lo tenemos aquí, abierto al instructivo. Es el mismo. Y algo importante, miren, aquí nos da la orientación, que es la única que necesitamos. No solo los criterios de evaluación, sino las destrezas, las actividades de aprendizaje, los recursos y la evaluación, lo vamos a sacar de aquí, del currículo que corresponde a las destrezas con criterio de desempeño, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso está en el currículum que nos acabamos de descargar, ¿ok? El texto, este es importante porque es también pues parte de la programación macrocurricular, ¿no es cierto? Son los contenidos que nos arroja o que nos brinda el Ministerio de Educación en este caso, y son también rectores, pues nosotros debemos basarnos en esto. Entonces, no puedo programar a ciegas. Entonces, yo conseguí este libro, como lo vieron de la página del Ministerio, y voy a hacer la primera unidad. ¿Ya? La primera unidad ya la tengo marcada. Es la referente, recuerden, es primero de bachillerato, ¿no es cierto? Bachillerato general unificado. Y voy a hacer la primera unidad didáctica, que es la de los números reales. Yo tengo aquí marcados los objetivos y vamos a ver en primer término que son pues los mismos objetivos que están indicados en el currículum, ¿no es cierto? Mal estaría que no sea así, ¿no es cierto? Y esto es lo único que me interesa saber. De pronto aquí la organización unidad 1, unidad 2, esta es la organización temática secuencial de la que tanto hablamos, que me propone el gobierno en sus libros, ¿no es cierto? Algo importante también, me propone destrezas con criterios de desempeño en el libro. Según la unidad, aquí también se puede notar que es progresivo, ¿no es cierto? Hay unas cuantas para la unidad 1, este libro ha tenido 6 unidades, van acrecentándose, aquí algunas sirven para la unidad 1, unidad 2, por eso están marcadas. Tal vez si me animo al final les pongo estas, pero voy a ponerlas del currículo, ¿no es cierto? Y estas, de hecho, algunas van a coincidir, ¿sí? Entonces es importante, aquí está la organización de las unidades, ¿no es cierto? Luego, como decía Fernando, en un proceso pedagógico y didáctico que es este, estamos construyendo las unidades y la próxima semana en la clase 10, sí que sería el martes me parece, tenemos que, luego de revisar la situación esta de las adaptaciones curriculares, que me parece que lo hacemos el lunes y algo más el martes, vamos a llenar esta parte de las adaptaciones curriculares. Entonces hoy vamos a llenar esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y el martes terminamos con esto de acá. Entonces la tarea mía va a ser que para el martes o para el otro domingo, para el próximo domingo, de este al próximo sería, ¿no? Se construyan ya pues las 2 unidades que les estoy proponiendo, ¿no es cierto? No está anotada todavía la tarea, pero bueno, ya cuando sea el tiempo anotamos. Entonces vayan adelantando 2 unidades consecutivas preferibles, ¿no es cierto? De una asignatura, y si quieren hacer más, mejor. De una asignatura que ustedes dominen en base a estos documentos, sobre todo el documento rector, el que nos debe guiar, que es el currículum que está publicado, ¿no es cierto? Con eso en mente, a ver, vamos a dejar aquí solo para hacer la concatenación de lo que les decía, ¿ya? Yo ya hice la investigación porque ahí perdería tiempo. Aquí yo sé que matemáticas empieza en la página 361. Esto está organizado, hay que tomarse un tiempito para saber dónde están las cosas y nada más, ¿cierto? Entonces aquí están varias asignaturas, primero lengua y matemática. Yo sé que empieza en la página 361, ¿ya? Entonces empieza, ¿no es cierto? Y empieza con la introducción y con la contribución del área de matemáticas. Se puede armar lo que hablábamos ayer con Fernando, de la sumilla, ¿no es cierto? Ayer o anteayer. Con esto podríamos, en algún caso, si nos solicitan que no es decir, podríamos armar la sumilla de nuestro curso. Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Objetivos del área de matemáticas para el nivel de bachillerato general. Notificado. Este objetivo ya está marcado porque justamente me orienta el librito. Producir, comunicar, generalizar, bla, bla, bla. Hasta responsabilidad social, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el otro también está aquí. Valorar el empleo de las TICs para realizar cálculos y resolver los métodos utilizados y juzgados a la validez de los resultados. Obviamente esto hay que leer, hay que analizarlo desde nuestro punto de vista crítico. Esto no es una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Pero yo considero que estos, como no domino yo bien el área de matemáticas como para dar clases, los voy a considerar porque el libro rector también, recordemos, es libro oficial del Estado, me está diciendo que esos son los 2
objetivos principales, digamos así, o los objetivos de la unidad, ¿ok? Son los objetivos de la unidad. Entonces los voy nada más a marcar y los voy a copiar en el lugar que corresponda, ¿no es cierto? Es el OM52, porque eso, bueno, eso no lo voy a copiar, ¿no? Esto de señalar da problemas cuando está marcado con colores. OM52. Entonces me voy acá y son los objetivos de la unidad, ¿no es cierto? Entonces aquí lo vamos a colocar OM52, que es la codificación con mayúsculas, ¿no? Importante las nomenclaturas. Entonces con mayúscula, inicia una bola, bueno, y lo vamos a pegar, ¿no es cierto? Con el texto de aquí, de este formato. ¿Okay? Ya bueno, copiamos de un PDF, ¿no es cierto? Entonces voy a ir organizándolo así. Hagámosle de una vez porque no nos va a tomar mucho tiempo. Ahí está, el primer objetivo, ¿no es cierto? Vamos al segundo, lo voy igual a copiar, OM54. No puede ser, voy a copiar desde el nombre. Ah, bueno, estos están los resultados. Más me voy a demorar copiando, creo. Control C, OM54. ¿Ya? Esto no era. Cuatro. ¿Ok? E igual, esto ya es forma, ¿no? Esto ya es forma, lo importante. Estamos viendo en este ejercicio de dónde sacar esta información, que si no sabemos dónde está, nos puede costar muchísimo. Sabemos que nos cuesta muchísimo a veces encontrar pues estas informaciones, ¿no es cierto? Todo está en el currículo. Ok, bueno, ya el nombre de la institución, ustedes lo llenarán. El área, en este caso, yo sí lo voy a poner, es matemática, ¿no es cierto? Matemática, el grado o nivel, perdón. Nivel, lo voy a poner así, ¿no es cierto? Es primero de BGU. El año lectivo ya lo pondremos. Los números, la asignatura es matemática, ¿no es cierto? Repetimos. La unidad didáctica se llama números reales, según nos orienta el libro oficial del gobierno. El año lectivo, pues ya lo pondremos, la fecha también, el nombre del docente también. Y el tiempo lo escatimamos a lo mejor en 3 semanas. Ya. Tenemos los objetivos de unidad. Vamos a entrar al currículo mismo, a buscar los criterios de evaluación. ¿Okay? Entonces, un chancecito que estoy revisando aquí en una anotación que tengo. Un momentito, los objetivos del área que están. Tenemos que buscar los criterios de evaluación. Eso está en la página 378 de mi documento. ¿Sí? 378. Matriz de criterios de evaluación. Entonces, todos los currículums que están ahí colgados en la página del ministerio están organizados más o menos así. Hay que buscar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, aquí pues vamos a ver, aquí está el criterio de evaluación, ¿no es cierto? Acá. Estoy aquí con 2 pantallas. Entonces, el criterio de evaluación es este, ¿no? Con su nomenclatura. Ya. En copiar y pegar, pero bueno, vamos a pegar aquí con nuestro formato adecuado. Este de aquí considero que hay que quitarle la negrita, pero bueno. Nuestro criterio de evaluación. Aquí. ¿Sí? Y miren, aquí coincide otra vez, ¿no es cierto? Por eso sé que este criterio de evaluación es el adecuado, porque aquí están los dos objetivos de la unidad. Y dentro de ellos están las destrezas con criterio de desempeño, ¿cierto? Que también
no son solicitadas en esta parte de nuestro PUD. Entonces ahí está, según esta normativa, las azules son las requeridas, obligatorias, y no deben ir todas tampoco, sino hay que leerlas porque son bastantes. En caso de que quieran, podrían poner las 8 que hay aquí, por ejemplo, pero yo las leí, y las que aportan a esta unidad, que es la de los números reales, propiedades algebraicas de los números reales, bla, 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 ¿cierto? Esas son las que voy a poner. Entonces no quedaría más que solamente copiar, ¿no es cierto? De acá, M511 con sus códigos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos ya el formato de esto, hasta lo mejor, dejémoslo así. Vamos a copiar las otras dos. Ahí estas dos han sido de copiarlas de una sola vez, pero bueno, es una cuestión de saber dónde están las cosas en nuestro currículum y poderlas pasar acá. Ya les voy a dar forma después. Primero vamos a copiar. Todo con colores, ¿no? Entonces esto no sirve. Vamos al último. Ya apareció otra parte sombreada que también nos es útil, ¿no? Ahí está. Y nos va a ser útil para construir. Entonces vamos dando forma de una vez a esto, ¿no es cierto? Obviamente hay que ir leyendo, ¿no es cierto? Como yo les comento, eso ya lo hice en la tarde. Me tomó, que será 1 hora y cuarto, 1 hora y media a lo mejor, encontrar todo, ir discerniendo. Exagero, 1 hora y cuarto, no es más, ¿ok? Y ya tenemos nuestras destrezas con criterios de desempeño. Las actividades de aprendizaje ya luego las vamos a poner, pero acuérdense que vamos a seguir la metodología ERCA, ¿no? Desde los recursos también nos vamos a pegar al último desde ese archivo de texto que tengo, ¿ok? Los indicadores de evaluación en la unidad están aquí mismo, están a continuación, ¿no? Vean, indicadores para la evaluación del criterio, ¿sí? Y son solo estos dos, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar estos dos, y si deseamos, vamos a señalarle, vamos a colocar aquí indicadores de la evaluación de la unidad. Voy a pegar con este formato. Este formato lo voy a pegar acá. ¿Ok? Ya, si quiero hilar más fino, aunque ahí estaría bien, pero podría poner los criterios de desempeño que nos presentaba el libro, ¿no es cierto? Todos los criterios de desempeño que estén para la unidad 1, si deseamos. ¿Ya? Obviamente que al colocar otro criterio de desempeño tengo que pensar en cómo evaluarlo. Entonces ya eso depende al criterio de cada uno, pero poner los 2 o 3 o 4 que encontremos en el documento rector, que es la malla curricular o la currícula publicada por el ministerio, estaría bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos ahí esto. Falta darle un poco de formato aquí, pero no se nota. ¿Ok? Finalmente, y antes de copiar las actividades y recursos, las técnicas e instrumentos que vamos a emplear para la evaluación también se colocan por un criterio del docente, ¿no? Pero bueno, yo encontré un documento bastante interesante que está aquí publicado en el aula y se llama Objetivos, Indicadores, Técnicas e Instrumentos. Está ahí en la sesión de rebote. Les rogaría que, de ser necesario, lo revisen. Es un documento no muy extenso, de 6 hojas, pero el meollo, y por lo que le publiqué aquí, habla de la taxonomía de Bloom en su mayoría, ¿no es cierto? Y recuerden que según la taxonomía yo puedo evaluar, y me gustó que aquí han publicado esta tablita, ¿ok? Entonces yo voy a usarle esta tablita para rellenar esta parte, ¿no es cierto?, de nuestras técnicas de instrumentos de evaluación. Esto también hay que pensarlo un poquito, ¿no es cierto? Y se recomienda ponerle así, ¿no es cierto? Actividad
1. Vamos a poner que es una actividad de aplicación, ¿cierto? Aplicación. ¿No? Entonces, eso corre. Aplicación. Y aquí debemos pues colocar la técnica y el instrumento, ¿no es cierto? Técnica y instrumento. O instrumentos, ¿no es cierto? Entonces aquí como técnica podría poner que voy a usar la observación, ¿no? De una manera general, digamos así. Algún aspecto de estos indicadores de evaluación, de los indicadores de evaluación de la unidad, va a ser evaluada con una guía de observación. Entonces, o un diario de aprendizaje, o los dos. Entonces, pongámoslo acá, ¿no es cierto? En eso debo pensar, en cómo voy a evaluar. Entonces, voy a usar el diario de aprendizaje, una herramienta basada en las teorías constructivistas, ¿no es cierto? Y la guía de observación. A lo mejor algo de esto puedo evaluarlo así, eso hay que pensar, ¿no? ¿Qué quiero evaluar? Y de ahí sale el cómo lo voy a evaluar. Y como técnica, es el diario de aprendizaje, la guía de observación, es la observación sistemática, suelen poner a veces, pero bueno, dejémosle como observación, ¿no es cierto? Esa es la técnica. Esto más formalito. Las técnicas y los instrumentos. ¿Ok? Entonces tal vez vamos a hacer otra, o de hecho debemos tener más de una forma de evaluar, ¿no es cierto? Vamos a poner pues con respecto a nuestra actividad 2, si logran escuchar el escándalo que hacen ahí en la sala, disculpen, ¿no? Son los niños que no se duermen. Actividad 2 igual podemos ponerle que es de aplicación. Y así mismo, ¿no es cierto?, le vamos a determinar la técnica que vamos a usar. Y en este caso a lo mejor el instrumento, ¿no es cierto? El instrumento. ¿Ya? Entonces, técnica, aquí nosotros podríamos poner de pronto, bueno, primero hay que irnos al instrumento, ¿no? Yo al menos lo hago así, ¿ok? El instrumento a lo mejor de alguna de estas situaciones que aplica, las propiedades, o quiero saber si antes de aplicar, recuerden de la taxonomía de Bloom, antes de aplicar él debe conocer las propiedades algebraicas de los números reales. Entonces yo necesito que en un mapa mental, él me haga un mapa mental de las propiedades algebraicas, ¿no es cierto? Entonces yo aquí puedo usar justamente un mapa mental o conceptual, ¿no es cierto? Tema o mapa conceptual, como quieran. Las negritas nada más. Y entonces esto donde cae aquí, aquí este me gustó porque este documento porque tiene las que yo uso generalmente. Si no están, traten de buscar, ¿no? Hay documentación para todo. Entonces un mapa mental o un mapa conceptual está en organizadores gráficos, ¿no es cierto? Desempeño de los alumnos. La técnica es entonces medir el desempeño de los alumnos o estudiantes, ¿no? ¿Sí? Finalmente, vamos a poner una más, ¿no? Recordemos que si ponemos más, ¿cómo sería? Más indicadores de evaluación, debo poner más técnicas. Para estas dos podría ser las dos, pero vamos a poner una más. Porque así como los recursos que presentamos deben ser variados y todo eso, también la forma de evaluar debe ser variada, continua, ¿no es cierto? No valdría la pena que al estudiante lo evaluemos solo con un examen, ¿no es cierto? Eso ya no se usa. Antes era así, pero ya no se usa. Entonces, de pronto pongamos la actividad número 3, ¿no es cierto? Que es a lo mejor de memorización. Y vamos a poner la técnica de sí mismo. Y vamos a poner el instrumento o instrumentos, ¿cierto? Voy a darle aquí un poquito de forma. Entonces, en cuanto a la técnica, vamos a llenar, vamos a pensar en el instrumento de memorización. Los típicos y los que, por ejemplo, en nuestra universidad nos han dicho, ¿no? En este periodo emergente, como lo llamaron. En un comienzo nos dijeron que se va a dar mucha importancia a las actividades asíncronas y a las clases y a las tareas y los trabajos en grupos, bla, bla, bla. Entonces, desde mi punto de vista, ya ahí se desestimó al examen, ¿no es cierto? Pero antes de que se termine el primer parcial, nos dijeron que debía haber un examen teórico, ¿ya? Entonces, eso, miren, a lo mejor
algo falló por ahí y no se dieron cuenta que en verdad los procesos de memorización son importantes, y sí son importantes. Si queremos llegar a dominar y llegar a la punta de la cumbre de la pirámide de la taxonomía de Bloom, para llegar a evaluar debo comprender, y debo analizar, y debo sistematizar, y debo, por lo tanto, recordar los conocimientos, ¿no es cierto? Recordar el conocimiento teórico que fundamenta la ciencia. Entonces es importante, y estoy de acuerdo que nos hayan hecho poner un examen. Entonces yo tomé un test, ¿no es cierto? O también puede ser una exposición, y con un video. Así resolví. La exposición, me hicieron un video sobre una temática y publicaron en YouTube, y se les tomó un test de ahí en el aula virtual, ¿no es cierto? Exposiciones con eso. Así se resolvió. Y esto está acá, ¿no es cierto? Pruebas orales, escritas, es interrogatorio latente. Miren que prácticamente hemos llenado esto, ¿no es cierto? Ya la parte de las actividades de aprendizaje lo vamos a hacer con el documentito que yo tengo aquí, en el cual pues se refleja una metodología, ¿no es cierto? Se refleja un diseño, digamos así, un método, ¿no es cierto? O más conocido como el ciclo de aprendizaje de David Koff, ¿no es cierto? Que es el método ERCA. Entonces lo voy a reemplazar aquí, nada más, y pegar como texto ahí. Y si queremos hacer notar esto, siempre tiene que haber pues estos 4 momentos, ¿no es cierto? En esta metodología ERCA propuesta por David Koff, una de las más aceptadas, ¿no? Más empleadas también, por tanto. Esto, como ya les digo, es una situación que ya el profesor, en base a su experiencia, en base pues a sus años de servicio, al dominio que tenga de la materia que da, va pues a poner estas actividades que se van a realizar para cada momento de la metodología ERCA, ¿no es cierto? Recordar que tal vez esté bastante, pero es para toda la unidad, ¿ok? Y en los recursos igual me voy a permitir, está aquí, voy a permitir copiar y pegar los recursos. El primero está explicado, como en algún momento nos dijeron que se debería poner, aparte del recurso, para qué lo voy a usar, ¿cierto? Entonces, diapositivas, bla, 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 pero bueno, yo soy partícipe de que debe ser así. Solamente poner los recursos que vamos a utilizar, pero bueno, en algún lugar nos pueden decir que pongamos para qué lo vamos a usar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren, en cuestión de que pónganle una hora, como les cuento, 1 hora y cuarto, más de la media hora que casi nos hemos tardado aquí, en 1 hora 45 minutos, 2 horas, está esta parte de lo que son los contenidos de nuestra planificación microcurricular. Aquí está la unidad didáctica, ¿sí? Y es la parte que les invito, por favor, como parte de la evaluación que va a ser la próxima semana, la tarea, que lo construyan para 2 unidades de una materia que ustedes dicten en sus distributivos, que tengan asignadas sus distributivos. Vean que es sencillo, lo único que tengo que hacer es conseguir los documentos adecuados que están ahí en la página del Ministerio y saber buscar, ¿no es cierto? Y generalmente están con estos mismos nombres, ¿no? Si busco destrezas con criterio de desempeño, voy a encontrar. Ay, disculpen, esto está... Bueno, es que se hizo al apuro. Si busco indicadores de evaluación, voy a encontrar, o solo con la palabra evaluación voy a encontrar. Y ubicándonos, obviamente, en el área que estamos buscando, ¿no es cierto? Debemos buscar primero el área específica en la que vamos a trabajar, de ahí buscamos el año, ¿no es cierto? Y la asignatura, y la unidad, obviamente. A mí me sirvió de mucho los libros oficiales también son, pues, dictados, como dijimos, por el ente regulador que hace la planificación macrocurricular. Entonces, con esto yo voy a grabar porque este trabajo lo vamos a terminar el martes, haciendo la parte, como les indicaba, de las adaptaciones curriculares, ¿sí? Eso nos queda pendiente. Ya la parte de acá abajo son datos demográficos, son firmas, no importaría mucho. Pero entre lunes y martes con Fernando vamos a conversar sobre esta situación de la adaptación curricular, y el martes a segunda hora, si Dios lo permite, vamos a llenar y ahí terminaríamos, ¿sí?
eso es todo lo que teníamos que presentar hoy, este pequeño ejercicio. Fernando, tienes tú la palabra. Gracias, compañeros. Gracias, Raúl. Sí, bastante didáctico la elaboración de la planificación microcurricular. Compañeros, pues se abre la parte de preguntas. Si tienen alguna inquietud o sugerencia, este sería el momento. Sí, buenas noches. Para el nivel inicial. Ya, a ver, para nivel inicial, veamos si es que encontramos aquí como les decía, aquí en la clase 4 tenemos pues los currículos por áreas, y en la otra versión nos pidieron bachillerato técnico internacional. ¿Puedes compartirle la pantalla? Sí, gracias, profesor. Ya dejé de compartir. Ya, en la clase 4 está el enlace, ¿no? Pero bueno, esto es para secundaria. Por aquí debe estar. A ver, currículo por áreas, área de conocimiento, educación artística, física, lengua. Busquémoslo directamente en internet, ¿no es cierto? El currículo para educación inicial, ¿no es cierto? Sí, por favor, inicial de 2. Aquí está. ¿Ya? Inicial Ecuador 2019. Y obviamente, miren, aquí está. Siempre nos va a servir el enlace que sea pues del ente rector del Ministerio de Educación. Sí, entonces mira, aquí está, ¿no es cierto? Instrumentos curriculares para la implementación del currículo. Aquí está, descarga del currículo de educación inicial. ¿Sí? Entonces en uno de estos pues nos va a servir, miren. ¿Ya? Está solo el índice porque están poquitas hojas. Aquí está la resolución, más bien. Ya, entonces entiendo que acá, instrumentos curriculares, deberá estudiar. Mira, está la guía metodológica. Este de aquí nos va a servir. Ya. Entonces los documentos están, ¿no? Hay que buscarlos en el internet. Mira. ¿Sí? Y obviamente estos documentos deben ser manejados por la autoridad de nuestras instituciones también, ¿no es cierto? Aquí, bueno, está más bien la organización, juego al aire libre, ciudad de los niños. Mira, está con tiempos, ¿no es cierto? Está con tiempos, esto nos va a permitir. Desconozco cómo sea la planificación en realidad, pero la información está aquí en el internet, ¿no es cierto? Es cuestión solo de buscarla. Y obviamente en la búsqueda que hagamos, buscar las páginas de información validada. En este caso, el ente rector, Ministerio de Educación. Ya le habla de estrategias, simplemente deben tener un modelo de planificación. Esto es lo que nosotros de aquí buscamos y pasamos a nuestra planificación, a nuestros formatos, ¿cierto? Ya inclusive habla de infraestructura, vean cómo deben tener las cosas. Interesante ese documento. ¿Sí? Entonces hay que revisar. Le voy a subir, si desea, este enlace que habla sobre el currículo de educación inicial y le voy a poner ahí en el aula, ¿ya? Ojalá que Muchas gracias. voy a poner en el aula en este momento, mientras se decide alguien hacer otra pregunta. Sí, buenas noches, profe Raúl. Una preguntita, verá, yo doy física y química al bachillerato. Doy a primero, a segundo y a tercero de bachillerato. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, ya les doy la clase y yo quiero hacerles ejercicios justamente después que han entendido la clase. ¿Cómo pondría yo como técnica y como instrumento para mi planificación? Ya. Por favor. Usted quiere hacer la práctica de los conocimientos en base a ejercicios. Sí, de los ejercicios, física y química, o sea, yo ya les explico, pero yo les hago, luego de la explicación, yo les hago un ejercicio y luego les pongo otro a ellos, y puede ser grupal o individual también, pero ¿cómo pondría yo en mi planificación la técnica y el instrumento? Ya, es cuestión, mire, hay unas tablas más específicas que estas, pero esta a mí me gustó mucho, ¿no es cierto?
Veamos en cuál encajaría. ¿Cómo usted evaluaría eso, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que pensar. Hay que irnos Sí, al instrumento. Entonces, eso a lo mejor es con un test o con una rúbrica de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ya. eso lo podemos ver ahí y lo pondría al análisis de desempeño y nos toca, obviamente, no descender, sino irnos a revisar cómo se aplica y cómo se crea una rúbrica de desempeño. ¿No es cierto? También se puede revisar con Ya. los cuadernos de los alumnos. Esto también, mira, está planteado como una técnica y se llama, perdón, como un instrumento y la técnica se llama desempeño de los alumnos. Entonces, la típica revisada de los cuadernos y de los ejercicios que ellos han realizado, ¿no es cierto? Tal vez no podría hacerlo con un organizador gráfico, no. Aquí está, mira, inclusive, ¿para qué lo puedo hacer, no es cierto? Si quiero medir conocimientos, si quiero medir habilidades. Hay por ahí en internet unas tablas más grandes, pero esa me pareció muy didáctica primero y simple y al menos recoge los instrumentos que más se utilizan, ¿no es cierto? También mira ahí el diario de clase. Esas me parece que podría ponerlas así, ¿no es cierto? Para revisar la ejercitación de los trabajos de matemáticas, física, etcétera, etcétera. Porque ¿de qué otra forma lo podríamos hacer? Dígame usted cómo lo hace, cómo evalúa eso, porque me dice que lo hace. Sí, yo lo hago, por eso no sabía cómo ponerle. Ahorita ya entendí mejor y ya sé cómo ponerle, porque yo ponía más siempre evaluación, ponía así, pero en realidad no es una lección, sino es un trabajo que se hace en grupo o ahí en clase. Entonces yo le ponía evaluación, pero ahorita, claro, con la rúbrica yo puedo medir justamente si aprendieron o no, porque yo calificaría no solamente el proceso, sino fórmulas, no sé, todo eso, ¿no? Obvio, una rúbrica le permite evaluar varios aspectos y ahí Ujú, claro. uno es solo el resultado, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Rendimiento. Muchas gracias, profe, más Ya, bien. no se preocupe. Muy gentil. Gracias. De nada, digamos. Buenas noches, ¿me puede ayudar con una consulta? Sí, encantado. Ya, en lo que son yo estoy nueva en lo que son planificaciones y quisiera que me ayude guiando. Cuando usted nos hablaba para ubicar las actividades, en el caso actividad 1, en una parte le puso aplicación, memorización. ¿Cómo sé cuándo debo de escribir aplicación o Ya, memorización o en qué me baso? Y claro, o sea, otra consulta, ya dígame. cuando utilizo el ERCA, ¿cómo sé en cada, por decir, en lo que es experiencia, qué puedo ir escribiendo, reflexión, cómo puedo irme guiando para poder ir haciendo, para poder ir llenando lo que es el ERCA también? Gracias. Y ya, le voy a dar, le voy a dar aquí unas dos páginas web que son interesantes y que nos explican en pastillitas. Esta ya le voy a poner en el aula, ¿sí? Esta es la que siempre reviso, siempre. A pesar de que ya está colgada aquí años de años, no sé por qué no la quita, ¿no? No, mira, aquí nos da un resumen rapidito y aquí nos indica, mira, hay que leer, este es el ciclo de aprendizaje de David Kolb. Lamentablemente las imágenes son bastante deficientes, ¿no? Pero se pueden leer, como usted ve. Se puede leer, aquí nos dice las actividades, el propósito de cada una de estas fases y también nos da pues las actividades que podemos poner, ¿no es cierto? Mire. Entonces yo le voy a colgar porque para que usted lea, si le interesa esto va a leer. Sí, y obviamente puedo buscar otras fuentes, pero esta es la que siempre cuando necesito recordarme del ciclo de aprendizaje de Kolb o ERCA, pues yo acudo a esta página. ¿Sí? Ya le voy a poner en el aula también este enlace. Y la otra pregunta, tenemos que basarnos siempre en la taxonomía de Bloom. Vamos a ver solo una imagen, la pirámide que mira la pirámide, aquí, ¿ya? Entonces yo puse aplicación porque seguramente la acción que van a hacer los chicos es aplicar los conocimientos. Y también puse memorización porque la acción que queríamos que consiguieran o el desempeño que queremos medir es que, uy, ¿dónde está la pirámide? Bueno, a ver si me acuerdo. De aquí mismo estamos, no se vean muy bien, pero bueno, es por esto. Entonces, si lo que yo quiero es que él recuerde, ¿no es cierto? Y lo que voy a evaluar es una situación de evocación, de memorización. Ahí tengo que poner actividad 1, memorización.
¿Y cómo sé si los estudiantes recuerdan algo? Pues haciéndole una pregunta, ¿cómo? Con un test. ¿No es cierto? Que es la forma común en la que evaluamos. Si por otra parte, lo que dijo la compañera hace un momento, ella quiere medir que los estudiantes comprendieron, pero tienen que realizar el ejercicio. Eso ya no necesariamente es solo memorización, ¿no es cierto? Al menos en matemáticas, en física, hay artilugios, hay ciertas técnicas, hasta, diría yo, con el respeto que se merecen todos, hasta unas mañas para poder resolver los ejercicios, ¿no es cierto? Eso ya no es solo recordar, eso es una habilidad superior. Le pondría aplicación o análisis de pronto también, ¿no es cierto? Nos toca analizar o aplicar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Siempre que formulamos los objetivos de los objetivos curriculares, los objetivos educativos, debemos ya estar pensando en cómo voy a evaluar esos objetivos. Entonces esta pirámide de Benjamin Bloom es muy importante, ¿no es cierto? Y si tienen tiempo, revisen bien esta teoría y adáptense a alguno de los verbos. Uno aquí no se ve muy claro, pero ya sí publicamos la vez pasada en PDF, aquí están, ¿no es cierto? Entonces hay verbos para cada uno y ya si quiero que el alumno memorice, ¿cuándo va a memorizar? Cuando desconozca la ciencia, cuando sea un tema nuevo, ¿no es cierto? Entonces esa fase de memorización tengo que orientarla con algún verbo de la taxonomía de Bloom para memorizar, y ahí pues inclusive en el internet se pueden buscar pues una tabla que diga acción versus verbo, y ahí me voy a dar yo la tarea de buscar y les voy a subir. Para parte del verbo de la taxonomía de Bloom, tener una actividad o un recurso, de pronto una técnica con la cual se pueda evaluar, pero si ven que es algo que se une, que es coherente, ¿no es cierto? Desde el objetivo ya tengo que estar pensando cómo evaluar, y eso me va a dar las pautas pues para poner los instrumentos y técnicas en nuestras diferentes planificaciones. Espero haberle ayudado ahí con esa respuesta. Muchas gracias. Ya. De nada. Profesor John está levantando la mano, profesor. Buenas noches. Profe, buenas noches, compañeros. Pues bueno, yo tengo unas dos preguntas, tanto para los dos profes, ¿no? El primero es con respecto a las desagregaciones. No sé si podemos nosotros utilizar para desagregar o tomar alguna referencia, no sé, de esto de la taxonomía de Bloom para poder desagregar. Y la segunda pregunta sería en base al acuerdo 11A. Hay bastantes docentes, o sea, que lo hemos leído y creo que, no sé si es una mala interpretación de lo que nos dice este acuerdo ministerial, pero nosotros nos hemos amparado para acatar lo que ese acuerdo dice, en lo que no debemos, o sea, realizar o entregar. Pero las varias autoridades vienen y nos solicitan ese tipo de documentación, a lo cual ha habido, pues bueno, reuniones, se ha hablado, y ellas han manifestado, las autoridades, que desde asesoría les han dicho que existen acuerdos educativos y ningún acuerdo puede irse en contra de los estándares. Entonces nosotros frente a esto, como docentes, ¿cómo podemos manejar la situación? Bien, bueno, le respondo a la parte del acuerdo. En realidad, como vimos en ese análisis comparativo que hicimos de lo que se debe y no se debe hacer, si nos damos cuenta, en realidad no nos piden los informes que subamos a la plataforma, pero sí nos piden tener un archivo y un portafolio personal para el momento de una auditoría. Recordemos que el acuerdo está bien para las actividades que debemos hacer, pero sin embargo, para otras entidades de control, como la auditoría educativa, como Contraloría como tal, debemos evidenciar nuestro trabajo diario en todas las horas de actividades. Entonces, en ese sentido, la recomendación que yo les daría por el momento, hasta que este acuerdo suba la parte ya, suba al nivel superior, ¿no es cierto?, ya una normativa o una ley, es tener toda la información y todos los documentos de respaldo, aunque no se entreguen los informes, no se exijan los informes. Sin embargo, muchas instituciones educativas están solicitando toda esta información de insumos parciales, de reportes de
evidencias de las actividades de acción tutoriales, de refuerzo académico, justamente, pero no para justificar con el Ministerio de Educación, sino más bien para justificar su trabajo de auditoría y contraloría como tal. Sí, en realidad es un criterio particular personal que no, y que bueno, está basado en el análisis de muchas autoridades que se han reunido para el respecto. Este acuerdo no nos ayuda mucho en realidad. Se lavan un poco las manos, digámoslo así, entre comillas, pero igual tenemos que seguir realizando toda la información y todos los insumos y toda la evidencia de nuestro trabajo y de nuestro accionar. ¿Sí? Básicamente hay que continuar generando toda la información que dice la parte más bien en la ley, que es un nivel superior. Entonces, en ese sentido, pues, no hay mucho. Y claro, algunas instituciones no lo exigen, otras sí lo piden. Hay ese cierto criterio que usted mismo mencionó en el sentido de la revisión de otras entidades de control, más allá del ministerio como tal. ¿Sí? No sé, Raúl, si nos ayudas con otra parte, la desagregación. Me perdí en la pregunta, pero bueno, entendí algo de que si se podía desagregar a partir de la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es, y no solo es esa, ¿no? Pero en realidad es la más utilizada y la que nos recomiendan usar siempre. Obviamente, creo que estaba pendiente, Fernando, hablar sobre desagregación, ¿no es cierto? Para preparar un material para la próxima semana sobre eso específico, ahí para poderle contestar. Claro, como tenemos que completar todavía el PCA y la parte de adaptaciones, de ahí se va a fortalecer este tema. Sí estaba considerado eso. Entonces, compañero, ahí le vamos a responder con las actividades de la próxima semana, más específicamente. Pero este curso se basa y está centrado en gran parte a esta taxonomía, que es la que utilizamos, es la más usual, es la más adaptada, ¿no es cierto? Y la que ha dado resultados, ¿sí? Entonces, por ahí va a ir la orientación para hacer la desagregación, ¿sí? Listo, muchas gracias, profe. Sí, profesora Rosa, por favor. Rosa Mercedes. Está levantando la mano. O profesora Maritza, tal vez. Sí, buenas noches. Yo soy maestra bueno, les explico un poco. Yo soy maestra en una unidad educativa para niños con discapacidad, una unidad educativa especializada. En mi caso, yo imparto clases a lo que es 10º año, pero por la condición de mis estudiantes utilizo lo que es el currículum de Inicial 2. Entonces, como ustedes comprenderán, siendo una institución especializada, los formatos para nosotros son, ¿cómo es? Nosotros tenemos que adaptarles, son adaptaciones a todo lo que sea del régimen regular. Entonces, por ese lado sí les voy a molestar un poquito. Que si por ahí me pueden a mí ayudar con lo que es tratando un poco orientado a lo que es inicial, yo les agradecería mucho, porque la verdad para mí sí fuera una ayuda muy grande el que me orienten de esa manera. Sí, no habría problema, ¿no? Montaríamos el material para que lo podamos revisar y en el caso de alguna tutoría específica, igual van a haber horas de tutorías también a partir de la próxima semana, que ya son más talleres, habría las tutorías específicas, podemos fijar un momento para estas inquietudes. De todas formas, todo lo que corresponda a la planificación de inicial, todo el material que se dispone y que está aprobado, le subiríamos en el aula para que lo pueda revisar también. Con ejemplos, ¿no? Porque todos lo hacen con matrices de ejemplos también. No habría problema en ese sentido. Sí, yo sí les agradecería mucho porque, como vuelvo y les explico, nosotros somos adaptaciones a lo que es
escolar regular. Yo, por ejemplo, en este momento yo veo los modelos con los que trabajan en educación regular y difieren un poco con lo que nosotros en mi institución trabajamos. Entonces, si es que me podrían ayudar con ejemplos, yo les agradecería en verdad bastante, porque como en verdad nosotros por parte del Estado somos un barco a la deriva que no recibimos en verdad ni la capacitación, ni la ayuda, ni los formatos, ni nada para lo que es educación especial. Entonces, por ese lado sí les agradecería mucho. ¿Educación especial me dijo o inicial? Especial inicial. Como le decía, somos educación, yo pertenezco a educación especial, pero por la discapacidad de mis alumnos, yo trabajo con ellos como que si fuera de educación inicial, a pesar de que tienen entre 14 y 15 años, sus coeficientes van entre 4 y 5 años. Entonces, obviamente, voy a trabajar con lo que es educación inicial y de eso les adapto yo a ellos según, obviamente, la necesidad de cada uno. Claro, y son las adaptaciones asociadas a las discapacidades. Sí, también se va a revisar eso, justo vamos a tratar el día lunes. De todas formas, las planificaciones curriculares específicas para estos casos sí existen algunas instrucciones, tal vez no nacionales, pero sí internacionales, que de todas formas se basen y se puede ajustar a nuestra realidad. No habría problema. El lunes justo arrancamos con eso y ahí le compartiríamos también algunos ejemplos de cómo poder desarrollarlo. Muy bien. ¿De pronto alguna otra inquietud, alguna otra pregunta o sugerencia? Buenas noches, habla Maestra Pazmiño. Buenas noches. Era para acotar con la información que la compañera pedía. Pienso como sugerencia que debería, sobre las adaptaciones curriculares de los iniciales, el currículo de inicial 1, inicial 2, es compactado en preescolar, o sea que en el primer trimestre ven inicial 1 y 2, refuerzan todo eso. Entonces, en vez de adaptarle a inicial 2, debería coger el currículo de primer año básico, que es la unión de inicial 1 y 2, para que haga adaptación al niño con discapacidad. Bueno, también hay los currículos integrados, ¿no es cierto?, que se podría aplicarlo. Sin embargo, va a depender de la adaptación y de la discapacidad que queramos fortalecer. Claro, va a depender también ya del famoso DIAC para, de acuerdo a ello, poder plantearlo. Sí, yo también concuerdo con usted en el sentido de que una planificación integral sería la más adecuada. De todas formas, una vez que revisemos las adaptaciones asociadas a la discapacidad, podríamos determinar cuál se nos ajustaría de mejor manera y aplicando justo la realidad del entorno de su institución. Claro, porque yo le decía por la experiencia, yo he trabajado con inicial 1, 2 y preescolar, y también he trabajado con niños con discapacidad. Y en el Lauday nos pidieron a nosotros a ver que como referencia, como experiencia, le decíamos a él que en un seminario de la educadora de inicial a nivel nacional, cuando haya esta discapacidad, sea en colegio, en escuela, se cogería, en vez de inicial, se cogería es el currículo que abarca inicial 1, 2, es el de preescolares. Eso es lo que nos dijeron a nosotros. Claro, sin embargo, esto tiene muchísima relación y trabajo con el DESE, ¿no es cierto?, que tiene que orientar. Claro. Lo que sucede es que tiene mucho que ver cuál es la discapacidad o si son discapacidades en general, tratar de generar una adaptación para cada estudiante como debería ser. Entonces, lo que entiendo es que se quiere de alguna forma tener un currículo medio estándar que se pueda trabajar con todos los estudiantes. Habrá que analizar según el caso, según el entorno, porque son adaptaciones, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, más bien, concuerdo plenamente con usted. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. No se olviden, por favor, de igualarse las actividades. Tenemos hasta el domingo para las actividades pendientes. Mañana no hay actividad, ¿no es cierto? El día lunes empezaríamos con adaptaciones curriculares justamente
Y aspiramos pues que no tengamos inconvenientes en la plataforma para que puedan igualarse en sus tareas. Si de pronto alguien no lo pudo hacer las de esta semana, lo habíamos habilitado hasta el día miércoles. Casos excepcionales me indican para habilitarles, aunque sea con retraso, pero sería interesante de que todos enviemos nuestras tareas, ¿no? Pendientes. Raúl, David, me creo que es. Díganlo. Wow. Yo soy una de las que estoy atrasada por motivo de que no podía ingresar y ahora lo estoy haciendo y créame que no sé qué hicieron ustedes, no sé, pero ya pude entrar, pero se me hace difícil, como le digo, no soy buena para la tecnología, estoy poco a poco aprendiendo y estoy atrasada con las actividades. A ver, este momento ya lo estoy registrando para revisarle y poder activarle, ¿no? Como le digo, aunque sea de alguna forma atrasado, pero sería interesante que se nos iguale, ¿no? Entonces ya le voy a habilitar para hasta el día domingo para que se iguale, por favor. Ya hecho, muchas gracias. Chévere. Excelente. Ya, gracias, Fer, gracias, compañeros. Muy bien, compañeros, entonces, una buena noche, un buen fin de semana. Que todos estamos a las órdenes. Suerte, amigos, hasta luego. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, ¿sí? Eso, hasta el lunes. Gracias. Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos, compañeros, apreciados tutores. Hasta buen fin de semana, compañeros, y nos encontramos el lunes otra vez.